La guerra medieval se basó principalmente en la toma de fortalezas y zonas de recursos del enemigo. Por lo general era una guerra estática, de posición y no de maniobras. Las operaciones campales estaban muy limitadas en la práctica, por lo cual eran poco frecuentes, aunque hubieron varias muy significativas. El elemento definidor de la táctica en ese periodo era la caballería feudal, por un doble motivo: por su profesionalidad y por su potencia de choque. A pesar de su reducido número en comparación con el resto del ejército, constituido por lanceros, arqueros y peones, la caballería era el elemento determinante en la mayoría de los ejércitos. La élite de la sociedad feudal era la que nutría las filas de caballería y la volvía poderosa en gran parte de la Edad Media, hasta que se consolidaron las fuerzas profesionales de infantería, que al final pudieron hacerle frente a la caballería. Las mejoras tecnológicas que llevaron a la caballería a ser un elemento definitorio en el ejército medieval fueron la introducción en Europa del estribo. Los estribos eran piezas generalmente metálicas que permitían al jinete de un caballo introducir los pies en ellas para afianzarse mientras cabalgaba. Fijando a la silla de montar, los estribos permitían una mayor seguridad y comodidad tanto para la cabalgadura como para el jinete. Al introducir el estribo, la caballería dejó de ser una fuerza apta solo para operaciones de reconocimiento, para convertirse en una auténtica arma independiente, capaz de derrotar por sí misma cualquier tipo de fuerza. El siglo XI fue muy importante en la historia militar de la Edad Media, especialmente en lo que refiere a la caballería, por la introducción de la táctica de la lanza a la couchette. Hubo pocas modificaciones después del siglo XI hasta mediados del siglo XIII, y los cambios fueron la modificación del armamento, fundamentalmente en que las armaduras se hicieron más complejas y pesadas, y los caballos ganaron en peso y defensa. De hecho, algunas armaduras llegaron a pesar cerca de 30 kilogramos. Las unidades de caballería solían agruparse en unidades de entre 10 y 20 hombres, llamados conroys, huestes, mesnadas o lanzas. Los miembros de cada conroy estaban frecuentemente ligados por relaciones de vasallaje o familiares, que se entrenaban y combatían juntos. En cuanto a su educación militar, se hacía énfasis no solo en las destrezas de las armas, sino también en la capacidad de actuar como un equipo con disciplina y lealtad a los compañeros. En combate, el conroy se ordenaba en una o varias hileras, a lo sumo 3, con los caballeros en la primera y los sargentos y escuderos en las posteriores o en los flancos. Los movimientos se coordinaban en tiempo de paz mediante el entrenamiento continuo, ya que cualquier ejercicio a caballo podía considerarse como una preparación a la guerra, tanto las prácticas de caza como las justas y los torneos. Los jinetes aprendían a distinguir el significado de los diferentes toques de cuernos y trompetas, y a seguir las señales de los estandartes y banderolas en las lanzas del jefe del grupo y de sus ayudantes, cosa que permitía una rápida ubicación y servía de punto de referencia para el reagrupamiento tras una carga. En combate, las rutinas aprendidas durante los ejercicios de entrenamiento se ponían a prueba. El orden de combate de los ejércitos feudales seguía el patrón estándar de 3 cuerpos: vanguardia, centro y retaguardia. Esta división se mantenía tanto en la marcha por columnas, en el avance en línea y el combate. Si bien se adaptaba en funciones de la geografía y el terreno, se establecían unidades de caballería ligera como exploradores y comunidades de flanqueo, conocidas como alas, y las unidades de infantería solían situarse en el cuerpo central. El papel táctico era el choque. El choque consistía en abrirse paso a través de las filas del enemigo, aprovechando el ímpetu, el peso y la velocidad de la carga. Si se tenía éxito en traspasar las filas, se procedía a atacar por la retaguardia, y de no lograrlo, los caballeros se reagrupaban y volvían a cargar. Esta táctica no debe ser considerado como la única empleada por la caballería. Por el contrario, en múltiples batallas, la táctica principal de la carga se combinaba con huidas
y con maniobras de flanqueo como lo sucedido en las Navas de Tolosa.